No fue un grito ni un alarido, fue un lamento bajito sostenido, como si alguien se hubiera quedado sin fuerzas para llorar bien. Venía del callejón que corre detrás de los edificios, ese que nadie usa de noche porque conecta con el paso a desnivel y el canal de aguas pluviales. Me quedé quieto, con la bolsa colgando, escuchando cómo el sonido parecía rebotar entre las paredes. No dije nada. Cerré el contenedor y me metí al edificio con esa sensación incómoda de haber escuchado algo que no te corresponde. Al día siguiente, en el elevador, una señora preguntó si alguien más había oído a La Llorona. Lo dijo bajito, como si nombrarla fuera una falta de respeto. Nadie respondió, pero nadie negó haberla escuchado. Vivía en un conjunto de departamentos viejos, de esos construidos rápido hace décadas, con pasillos largos, focos que parpadean y cámaras que no sirven. La mayoría éramos gente común, empleados, madres solteras, estudiantes. Nada raro. Por eso, cuando empezaron los rumores, pensé que era puro miedo colectivo. Hasta que los llantos se repitieron. Siempre de madrugada, siempre cerca del canal. Nunca igual. A veces más largos, a veces interrumpidos por jadeos, como si a quien lloraba le doliera respirar. Empezaron a circular audios en el grupo del edificio. Grabaciones con mala calidad, pero donde se escuchaba claramente una mujer llorando. Algunos juraban escuchar palabras. Otros decían que eran nombres. La palabra llorona empezó a pegarse como una etiqueta fácil. Una noche decidí bajar. No por valiente, sino por hartazgo. El sonido llevaba casi una hora y yo tenía que levantarme temprano. Bajé con una linterna y las llaves en la mano, cruzando el estacionamiento casi a oscuras. El llanto venía del callejón. Ahí la vi. Estaba sentada en el suelo, recargada en la pared, con las rodillas al pecho. Llevaba un vestido claro, sucio, pegado al cuerpo como si se hubiera mojado. El cabello largo le cubría la cara. Se balanceaba despacio mientras lloraba, sin notar que yo estaba ahí. No parecía un fantasma. Parecía alguien que había tocado fondo. Le hablé desde lejos. Le pregunté si estaba bien. El llanto bajó de volumen, pero no se detuvo. Levantó la cabeza poco a poco. Su rostro estaba lleno de golpes viejos y recientes. Moretones amarillos y morados. Una ceja partida. Los labios resecos y abiertos. Me miró como si yo fuera el intruso. Se levantó con dificultad. Olía mal, a humedad, a sudor rancio, a algo metálico que me revolvió el estómago. Dijo que estaba buscando a sus hijos. No lo dijo llorando. Lo dijo como quien repite una frase aprendida a fuerza de repetirla. Di un paso atrás. Ella dio uno hacia mí. Me dijo que nadie la escuchó cuando pidió ayuda, que ahora todos tenían que escucharla. Me fui sin responder. Cerré la puerta del edificio con seguro. Desde la ventana del pasillo la vi quedarse ahí, parada, mirándome, hasta que volvió a sentarse y siguió llorando. Esa semana aparecieron cosas raras. Ropa infantil colgada en los barandales del callejón. Zapatos pequeños acomodados frente a la reja del estacionamiento. Un gato muerto cerca del canal, abierto del vientre. La gente empezó a ponerse nerviosa. Una madrugada, alguien tocó puertas. Golpes suaves, insistentes. Cuando abrían, no había nadie. Solo huellas mojadas que se alejaban hacia el callejón. El miedo se volvió coraje cuando un vecino apareció golpeado. Dijo que una mujer lo atacó cuando intentó sacarla del pasillo. Temía mordidas en el brazo
y arañazos profundos en el cuello. Decía que lloraba mientras lo golpeaba, que repetía nombres. La administración llamó a la policía. Vinieron, revisaron, no encontraron nada. Dijeron que seguramente era una indigente, que no había delito. Las noches se volvieron insoportables. Un viernes el llanto se escuchó dentro del edificio, no afuera, dentro. Venía del cuarto de máquinas del sótano. Bajé con otros 2 vecinos. El sonido nos guiaba. Ahí estaba ella, sentada junto a las tuberías, con las manos llenas de sangre seca. A su lado había una mochila infantil. Cuando nos vio, gritó, no de miedo, de rabia. Se levantó y se abalanzó contra uno de los vecinos. Fue rápido, desesperado. Uñas, dientes, golpes. La logramos separar entre varios. Alguien la empujó contra la pared. Se golpeó la cabeza y cayó. La mochila se abrió. Había ropa de niño, manchada. La policía llegó ahora sí, más rápido. Se la llevaron esposada, gritando, llorando, diciendo nombres, diciendo fechas. Nadie quiso escuchar. Al día siguiente, las noticias dijeron que habían encontrado el cuerpo de un niño en el canal. Dijeron que se había caído, que fue un accidente. Nadie creyó eso, pero nadie dijo nada. La mujer murió 2 días después en los separos. Dijeron que se golpeó sola. Cerraron el caso. El edificio quedó en silencio. Pasaron meses. La vida siguió. La gente dejó de hablar del tema. El callejón volvió a ser solo un lugar sucio y oscuro. Hasta que una madrugada desperté con un llanto distinto. No venía del canal, no venía del pasillo, venía del departamento de arriba. Subí, toqué, nadie respondió. El llanto seguía, ahogado, cansado. Llamé a la policía. Cuando entraron, encontraron a una mujer sentada en el suelo, golpeada, con el cabello largo cubriéndole la cara. No era la misma, pero decía lo mismo, que buscaba a sus hijos, que nadie la escuchó cuando pidió ayuda. Mientras se la llevaban, me miró, sonrió apenas, y en ese momento entendí algo que me dejó frío. La Llorona no era una historia, no era una leyenda, era una consecuencia. Y mientras sigamos llamándola así, mientras sigamos prefiriendo creer que el horror es algo antiguo y lejano, siempre va a haber alguien más llorando en la madrugada, esperando que, esta vez, alguien sí escuche. El relato número 2. La llamada entró sin identificación. No había gritos, no había una voz pidiendo ayuda. Solo se escuchaba un llanto constante, profundo, como si la persona tuviera el pecho roto por dentro. Intenté hablar. Pregunté si alguien podía escucharme. El llanto siguió, interrumpido por respiraciones agitadas, casi animales. Colgué, siguiendo el protocolo. Pensé que era una broma, una llamada muda, algo común. A los 2 minutos entró otra llamada desde el mismo sector. Misma línea, sin ID. Mismo llanto. Ahí fue cuando sentí ese cosquilleo incómodo en la nuca. Las siguientes llamadas empezaron a llegar de vecinos, de una misma zona. Un conjunto habitacional viejo, construido cerca de un canal pluvial que cruzaba como una herida abierta entre colonias. Decían que escuchaban a una mujer llorando afuera de sus casas, que caminaba por las calles mojadas, que se quedaba parada bajo los postes de luz. Algunos usaron la palabra que siempre aparece cuando nadie quiere profundizar demasiado. La Llorona. No como fantasma,
no como aparición. Así le decían porque era más fácil que decir una mujer rota, sola, peligrosa. Las patrullas fueron enviadas. Volvían con las manos vacías. No encontramos nada. Probablemente una indigente. Pura sugestión. Pero las llamadas no paraban. Yo empecé a reconocer el llanto. No era idéntico cada vez, pero tenía algo en común. Era cansado. No era de alguien que acababa de sufrir algo, sino de alguien que llevaba mucho tiempo sufriendo y ya no sabía hacer otra cosa. Una madrugada, la línea volvió a entrar. Esta vez la voz habló. No dijo ayúdeme, no dijo me están siguiendo. Dijo que estaba buscando a sus hijos. Lo dijo despacio, como si midiera cada palabra. Dijo que se los habían quitado, que gritó cuando pasó, pero nadie la escuchó. Después volvió el llanto. Intenté mantener la voz profesional. Le pedí que se calmara, que me dijera dónde estaba. Escuché pasos, como arrastrados, agua moviéndose, respiración agitada. Luego la llamada se cortó. Esa misma noche llegó el primer reporte grave. Un joven encontrado golpeado cerca del canal, vivo, pero inconsciente. Cuando despertó, dijo que una mujer lo atacó, que lloraba mientras lo golpeaba con una piedra, que le decía que nadie la ayudó cuando ella gritó. La ciudad empezó a moverse. En redes sociales aparecieron videos borrosos, una silueta femenina caminando de noche, audios grabados desde ventanas, advertencias, gente diciendo que no salieran después de cierta hora. El miedo se volvió viral y el centro de emergencias se llenó de llamadas. Yo atendía muchas de ellas. Escuché cómo la gente la describía: mojada, sucia, con ropa clara, el cabello largo cubriéndole la cara. Escuché a una señora decir que la vio parada frente a su ventana, mirándola fijamente. Escuché a un hombre llorar porque la había escuchado afuera del cuarto de su hijo. La palabra llorona ya no era un mito, era un nombre clave. Una noche, la línea volvió a entrar. Misma respiración, mismo llanto. Esta vez no colgué, dejé que siguiera. Escuché cómo caminaba, escuché coches pasar a lo lejos, escuché cómo alguien la llamó desde fuera de la llamada. Un hombre. Ella dejó de llorar. Lo que siguió fue ruido, golpes, un forcejeo. Ella gritaba ahora, pero no de miedo, de rabia, de dolor, de algo acumulado. Escuché cómo alguien caía. Luego silencio. La llamada seguía abierta. Respiración pesada. Después, pasos alejándose. Mandé la ubicación estimada a las patrullas casi temblando. Encontraron al hombre muerto, golpeado hasta que dejó de moverse. Dijeron que fue un asalto. Dijeron que no había testigos. Esa noche casi renunció, pero seguí yendo. Días después, el barrio explotó. Vecinos armados con palos, tubos, lo que encontraban. Decían que ya no iban a esperar a que la policía hiciera algo. Decían que la Llorona era un peligro. La atraparon una madrugada. Yo lo escuché todo por una llamada abierta. Ella lloraba. Decía nombres. Decía edades. Decía fechas. Decía que no la escucharon, que ahora tenían que escucharla. Se escucharon golpes, gritos de hombres, ella gritando más fuerte. Un golpe seco. Después, silencio. La policía llegó después. El informe oficial decía que era una mujer con antecedentes de violencia, con hijos muertos años atrás en un caso de abuso y negligencia, que vivía cerca del canal, que sufría episodios psicóticos, que no había ninguna Llorona. Murió 2 días después en Los Separos.
Dijeron que se golpeó sola. Las llamadas cesaron. La ciudad respiró tranquila. Yo también, por un tiempo. Meses después, en otro turno, otra llamada entró sin identificación. Mismo llanto, misma respiración cansada, misma frase. Estoy buscando a mis hijos. Me quedé helado. Intenté hablar. La voz no me respondió. Escuché pasos. Escuché agua. Escuché un niño llorar a lo lejos. Corté la llamada con la mano temblando. Busqué la ubicación. Era otro punto de la ciudad. Otro canal. Otro barrio. Desde entonces, cada vez que alguien habla de La Llorona, como si fuera una historia vieja, yo no pienso en fantasmas ni en leyendas. Pienso en llamadas que nadie quiere atender, en gritos que se ignoran, en cómo el terror real no empieza con algo imposible, sino cuando una voz humana llora tanto tiempo que deja de sonar como alguien que necesita ayuda y empieza a sonar como algo que hay que silenciar. Relato número 3. Eran casi las 4 de la mañana. Me quedé sentado unos segundos, con las manos sobre el volante, escuchando. A esa hora uno empieza a dudar de todo, del cansancio, del café, de la cabeza. Pensé que era el viento metiéndose entre los tubos del drenaje. Luego el llanto volvió a subir, más claro, más humano. Sentí esa incomodidad que no te da miedo, pero te obliga a prestar atención. Yo repartía pan para varias tiendas pequeñas de la zona. Colonias normales, casas de interés social, calles mal iluminadas. Nada raro. Pero desde hacía semanas, los tenderos hablaban de lo mismo, que se escuchaban llantos en la madrugada, que una mujer caminaba por el canal, que algunos decían que era La Llorona. Así, sin más. No como leyenda, no como fantasma, como si fuera el apodo de alguien que todos preferían no entender. Me bajé del camión. El aire estaba frío, olía a tierra húmeda y basura vieja. Caminé hasta la barda y me asomé con cuidado. Ahí la vi. Estaba sentada en el suelo, con la espalda recargada en un montón de escombros. Llevaba un vestido claro, sucio, desgarrado en la parte baja. El cabello largo le tapaba la cara. Se abrazaba a sí misma mientras lloraba, balanceándose apenas. No parecía una aparición. Parecía alguien que llevaba días sin dormir. No pensé en grabar ni en llamar a nadie. Pensé en irme. Pero también pensé en lo que pasaría si la dejaba ahí y al rato salía alguien peor. Le hablé desde donde estaba. Le pregunté si necesitaba ayuda. El llanto se detuvo de golpe. Levantó la cabeza despacio. Su cara estaba llena de moretones viejos, costras mal cerradas, marcas que no parecían recientes, pero tampoco antiguas. Los ojos rojos, hinchados, demasiado atentos, me miró como si yo fuera el extraño. Se puso de pie con dificultad. Olía mal, a humedad, a sudor viejo, a sangre seca. Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí sin darme cuenta. Dijo que estaba buscando a sus hijos. Lo dijo sin drama, sin gritar, como si repitiera una frase que ya no le hacía sentir nada. Dijo que se los habían quitado. No supe qué responder. No soy bueno con esas cosas. Le dije que podía llamar a la policía, que podían ayudarla. Al escuchar eso, su expresión cambió. No se puso violenta, solo apretó la mandíbula y bajó la mirada. Volvió a sentarse y empezó a llorar otra vez, más fuerte. Me fui. Esa misma mañana, en la primera tienda, el dueño me preguntó si había escuchado a La Llorona. Me lo dijo en serio, con los ojos cansados.
Dijo que ya no dejaba salir a su hija temprano, que alguien había tocado su puerta la noche anterior y cuando abrió, no había nadie. Los rumores se multiplicaron rápido. Audios en WhatsApp, videos borrosos, gente que juraba haberla visto parada bajo los postes de luz, mojada, llorando. Otros decían que si te acercabas, te atacaba. Yo seguí trabajando, pero empecé a evitar ese tramo del canal. Hasta que una madrugada escuché gritos. Venían de la misma zona. Fui por inercia. Había un hombre tirado en el suelo, sangrando, con la cara hinchada. Decía que una mujer lo atacó cuando intentó ayudarla. Tenía mordidas en el brazo y arañazos en el cuello. Decía que lloraba mientras lo golpeaba. Sobrevivió. La colonia se llenó de patrullas durante unos días. No encontraron nada. Dijeron que seguramente era una indigente agresiva. Nada más. El llanto siguió. Una noche, mientras descargaba pan en una tienda, escuché un sonido justo detrás del local. Venía del callejón. Me asomé con cuidado. Ahí estaba ella otra vez. Más flaca, más sucia, con las manos manchadas de algo oscuro. A su lado había una bolsa negra. Cuando me vio, se levantó rápido. Empezó a decir nombres, edades, fechas. Decía que nadie la escuchó cuando gritó. Que ahora sí tenían que escucharla. Retrocedí. No me acerqué. No llamé a nadie. Me fui. Al día siguiente encontraron la bolsa cerca del canal. Ropa infantil. Zapatos pequeños. Una mochila con manchas secas. No había cuerpos. Eso fue lo que más miedo dio. La gente se organizó. Salieron de noche con palos, tubos, linternas. Decían que no podían esperar a que alguien más hiciera algo. Decían que la Llorona era un peligro. La atraparon una madrugada. Yo no estuve ahí, pero escuché todo después. La encontraron cerca del canal. La rodearon. Ella gritaba, lloraba, decía nombres, se defendió, arañó, mordió. Alguien le pegó con un tubo. Cayó. Nadie lo detuvo. La policía llegó cuando ya estaba inconsciente. El reporte oficial dijo que era una mujer con antecedentes de violencia, con hijos muertos años atrás por abuso y negligencia, que vivía escondida, que sufría episodios psicóticos. Dijeron que no era ninguna llorona. Murió 2 días después en los separos. Dijeron que se golpeó sola. El llanto desapareció. La colonia volvió a la normalidad. La gente dejó de hablar del tema. El canal siguió ahí, sucio y vacío. Yo pensé que todo había terminado, hasta que una madrugada, semanas después, entregando pan en otra colonia, escuché el mismo llanto. No igual, pero parecido. Bajito, cansado. Venía de un terreno baldío junto a un arroyo. No me acerqué. Aceleré. Días después, en las noticias, hablaron de una mujer detenida por atacar a un hombre. Decían que lloraba mientras lo golpeaba. Decían que hablaba de sus hijos. Apagué la tele. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien hablar de la Llorona, como si fuera una historia de miedo, siento una presión rara en el pecho, porque yo la vi, no una vez, varias, y nunca fue un fantasma. Era alguien real, alguien que pidió ayuda de la única forma que le quedó. Y lo que más me inquieta no es pensar que vuelva a aparecer, es recordar todas las veces que pude haber hecho algo distinto, y elegí creer que solo era un cuento más para asustar gente supersticiosa. Relato número 4. No había terminado de cerrar la cortina metálica cuando escuché el llanto, y lo primero que pensé fue que alguien se había metido al local sin que me diera cuenta. Eran casi las 3 de la mañana y yo estaba solo, haciendo inventario en la miscelánea donde trabajaba desde hacía años.
A esa hora el barrio parecía muerto. Ni carros, ni perros, ni borrachos. Solo ese sonido, metiéndose por la calle vacía como si no tuviera prisa. No era un llanto fuerte, era uno de esos que parecen gastados, como si la persona llevara horas llorando y ya solo quedara el reflejo. Me quedé quieto, con la libreta en la mano, tratando de ubicarlo. Venía de la esquina, donde la calle se angosta y da hacia el arroyo que cruza toda la colonia. Un lugar que de día ya es feo, pero de noche se vuelve otra cosa. En el barrio todos sabíamos que ahí pasaban cosas. Asaltos, peleas, gente tirando basura. Y desde hacía unos meses, algo más. La gente empezó a decir que se escuchaba la Llorona. Así, sin rodeos. No como un fantasma, sino como una explicación rápida para algo que nadie quería enfrentar. Yo nunca creí en eso. Creía en la gente peligrosa, en la locura, en el abandono. Por eso, cuando el llanto volvió a escucharse más cerca, sentí más incomodidad que miedo. Apagué las luces del local y salí con cuidado, dejando la cortina a medio bajar. La calle estaba iluminada apenas por un poste que parpadeaba. El sonido venía del arroyo. Me acerqué unos pasos, sin cruzar la esquina. Ahí la vi. Estaba sentada en el borde del canal seco, abrazándose las piernas. Llevaba un vestido claro, sucio, manchado de lodo. El cabello largo le caía sobre la cara. Se balanceaba despacio mientras lloraba, mirando al suelo. No parecía una aparición. Parecía alguien completamente rota. Me quedé ahí sin saber qué hacer. Pensé en llamar a la policía, pero también pensé en todas las veces que había visto a la policía ignorar cosas peores. Le hablé desde donde estaba. Le pregunté si necesitaba ayuda. El llanto se detuvo de golpe. Levantó la cabeza lentamente. Su cara estaba llena de moretones viejos, cicatrices mal cerradas, una hinchazón reciente cerca del ojo. Sus labios estaban partidos. Me miró fijamente, como si yo fuera el que estaba fuera de lugar. Se puso de pie con dificultad. Olía mal, a humedad, a sudor rancio, a algo metálico que me revolvió el estómago. Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí. Dijo que estaba buscando a sus hijos. No lo dijo llorando. Lo dijo como si fuera una frase aprendida, repetida demasiadas veces. Dijo que se los habían quitado, que gritó cuando pasó, pero nadie la escuchó. No supe qué responder. No soy bueno con ese tipo de cosas. Le dije que podía ayudarla a llamar a alguien. Al escuchar eso, apretó la mandíbula. Volvió a sentarse y empezó a llorar otra vez, más fuerte, más desesperada. Me fui. Esa noche no dormí bien. Soñé con agua sucia y manos pequeñas flotando. Los días siguientes, el barrio empezó a cambiar. Vecinos que ya no salían de noche. Audios en el grupo de WhatsApp con llantos grabados desde ventanas. Videos borrosos donde se veía una figura femenina caminando por la calle, siempre de espaldas. La palabra Llorona empezó a aparecer en cada conversación. Una madrugada, un vecino llegó a la tienda con la cara hinchada. Dijo que una mujer lo atacó cuando intentó sacarla del arroyo. Tenía mordidas en el brazo y arañazos profundos en el cuello. Decía que lloraba mientras lo golpeaba, que decía nombres. Otra noche, encontraron un perro muerto cerca del canal, abierto del vientre. Nadie dijo nada, pero todos sabían. El miedo se volvió paranoia. Empezaron los rondines. Hombres caminando de noche con palos, tubos, linternas. Decían que era por seguridad. Yo sabía que era rabia. Una madrugada, mientras cerraba la tienda, escuché el llanto otra vez.
pero esta vez venía justo detrás del local. Me asomé con cuidado. Ella estaba ahí, parada en el callejón, con las manos manchadas de algo oscuro. A su lado había una bolsa negra grande. Cuando me vio, sonrió. No una sonrisa amable, una cansada, triste. Me dijo que nadie la escuchó cuando pidió ayuda, que ahora todos tenían que escucharla. Empezó a decir nombres, edades, fechas. Retrocedí sin pensar. Cerré la cortina y llamé a la policía. Nunca llegaron. Al día siguiente la bolsa apareció abierta cerca del arroyo. Ropa infantil, zapatos pequeños, una mochila manchada. No había cuerpos. Eso fue lo peor. El barrio explotó. La atraparon 2 noches después. Yo no participé, pero escuché todo. Gritos, golpes, ella llorando diciendo nombres, defendiéndose con uñas y dientes. Alguien le pegó en la cabeza. Cayó. Nadie lo detuvo. La policía llegó tarde como siempre. El reporte oficial dijo que era una mujer con antecedentes de violencia, que había perdido a sus hijos años atrás en un caso de abuso. Dijeron que vivía escondida. Dijeron que estaba enferma. Dijeron que no era ninguna llorona. Murió en los separos 2 días después. Dijeron que se golpeó sola. El barrio volvió a la calma, o algo parecido. Semanas después, encontraron el cuerpo de un niño en otro arroyo, en otra colonia. Dijeron que fue un accidente. Nadie lo creyó, pero nadie protestó. Yo renuncié a la tienda poco después. No podía dormir. Cada vez que escuchaba un llanto en la noche, se me apretaba el pecho. Meses después, visitando a un amigo en otra parte de la ciudad, escuché algo familiar. Un llanto bajo, cansado, viniendo de un terreno baldío. Un amigo dijo que la gente decía que la Llorona andaba por ahí ahora. No quise ir a ver. Esa noche soñé que estaba otra vez frente al arroyo y que la mujer me miraba sin llorar. Me decía que sí la escuché, que fui de los pocos, que no bastó. Desde entonces, cada vez que alguien habla de la Llorona, como si fuera una historia para asustar, yo siento una presión en el pecho, porque yo la vi, no como fantasma, no como leyenda. La vi como lo que era, y lo más inquietante no es pensar que vuelva a aparecer, es saber que, mientras sigamos prefiriendo llamarla así, siempre va a haber alguien llorando en la madrugada, esperando que alguien haga algo más que cerrar la puerta. Por relato número 5. Venía del patio. Vivía solo en una casa pequeña rentada, en una colonia vieja, donde las bardas se tocan espalda con espalda, y los patios parecen jaulas mal iluminadas. Detrás de mi casa pasaba una zanja profunda, una especie de canal de desagüe que llevaba agua solo cuando llovía fuerte. El resto del año era un lugar seco, lleno de basura, animales muertos y maleza alta. De día nadie le prestaba atención, de noche nadie se acercaba. Que el llanto seguía. Miré el reloj, 3:12 de la madrugada. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, aunque no sabía por qué. Caminé hasta la ventana que daba al patio y separé un poco la cortina. La luz del foco exterior apenas iluminaba el suelo. Al principio no vi nada, solo sombras. Luego, el movimiento. Estaba sentada junto a la barda, justo donde da al canal. Una mujer. Tenía el cuerpo encorvado, los brazos rodeándose las piernas. Llevaba algo claro puesto, quizá un vestido o una camiseta larga, pero estaba tan sucio que el color original apenas se distinguía. El cabello largo le cubría la cara. Se balanceaba lentamente mientras lloraba, como si ese movimiento fuera lo único que la mantenía en pie.
No parecía una aparición, no flotaba, no hacía nada extraño. Parecía alguien que llevaba demasiado tiempo sola. Sentí una mezcla rara de incomodidad y lástima. Pensé en llamar a la policía, pero también pensé en lo inútil que eso suele ser. Pensé en abrir la puerta y preguntarle si estaba bien, y eso me dio miedo de verdad. El llanto cambió. Se volvió más agudo por un segundo, como si le faltara aire, y luego volvió a ese ritmo cansado. Me alejé de la ventana y me quedé apoyado contra la pared, escuchando, con la garganta seca. En el grupo de vecinos, ya se hablaba de eso desde hacía semanas. Audios grabados de madrugada. Videos donde apenas se distinguía una figura femenina caminando cerca del canal. La gente empezó a llamarla como siempre se le ha llamado a todo lo que da miedo y no se quiere entender. La Llorona. No como fantasma, como excusa. Esa noche no volví a asomarme. El llanto se fue apagando poco a poco, hasta desaparecer cerca del amanecer. Dormí mal, con sueños fragmentados, llenos de agua oscura y voces que no lograba entender. Al día siguiente, en la tienda de la esquina, el tema salió solo. Una señora dijo que había escuchado llantos afuera de su casa. Un señor comentó que alguien había tocado su puerta a las 4 de la mañana. Nadie se rió, nadie exageró. Todos hablaban en voz baja. 2 días después, encontré algo en el patio. Un zapato pequeño. No era viejo, ni estaba roto. Era de esos tenis infantiles que todavía tienen el dibujo casi intacto. Estaba embarrado de lodo seco. Lo levanté con cuidado, como si fuera algo frágil. Sentí un nudo en el estómago. Miré hacia la barda, hacia el canal. No había nadie. Lo llevé a la basura, pero no pude tirarlo. Lo dejé en una bolsa aparte, sin saber por qué. Esa misma noche, el llanto volvió. Esta vez más cerca. No desde el canal, desde el patio mismo. Abrí la cortina con cuidado. Ella estaba ahí otra vez, de pie, mirando hacia la casa. El foco exterior iluminaba su cuerpo apenas. Su cara seguía medio cubierta por el cabello. Pero pude ver mejor las marcas, moretones viejos, costras, la piel inflamada. Tenía los labios partidos. Levantó la cabeza y me miró directo. No gritó. No se sorprendió. Dijo que estaba buscando a sus hijos. Lo dijo sin levantar la voz, como si no esperara respuesta. Me dijo que se los habían quitado, que gritó cuando pasó, pero nadie salió, que todos cerraron la puerta. Sentí un escalofrío que no tenía nada de paranormal. Era puro miedo humano. Retrocedí un paso. Le dije que se fuera, que no podía ayudarla. Al escuchar eso, su cara se tensó. No se enojó, se quebró. Empezó a llorar otra vez, más fuerte, con un sonido que me apretó el pecho. Se fue caminando hacia el canal, arrastrando los pies. A partir de ahí, las cosas se descontrolaron. Aparecieron animales muertos cerca de la zanja. Un gato abierto del vientre. Un perro con el cuello roto. La gente empezó a organizarse. Rondas nocturnas, palos, linternas. El miedo se convirtió en rabia. Una madrugada, escuché gritos. Salí al patio y vi luces moviéndose hacia el canal. Me acerqué lo suficiente para ver a varios vecinos rodeando a alguien. Era ella. Estaba en el suelo, sangrando de la ceja. Gritaba nombres. Decía edades, decía fechas, se defendía con uñas y dientes. Alguien le dio una patada, otro la golpeó con un tubo, nadie lo detuvo. Yo no hice nada. La policía llegó cuando ya estaba inconsciente. Dijeron que era una indigente con antecedentes de violencia, que había perdido a sus hijos años atrás en un caso de abuso. Dijeron que estaba enferma. Dijeron que no era ninguna llorona. 2 días después, murió en los separos. Dijeron que fue un accidente. El barrio quedó en silencio. Una semana después,
Encontraron restos humanos en el canal, varios metros más abajo. Un niño. Dijeron que llevaba tiempo ahí. Dijeron que no tenía relación. Nadie preguntó más. Yo empecé a empacar mis cosas. La última noche antes de irme, escuché un ruido en el patio. No era llanto. Era algo más bajo, como respiración. Abrí la cortina. No había nadie. Solo la tierra removida junto a la barda, como si alguien hubiera estado escarbando. Al amanecer, mientras sacaba las últimas cajas, vi algo sobresaliendo del suelo, justo donde ella solía sentarse. Era un pedazo de tela clara. La jalé con cuidado. Era un vestido infantil enterrado a medias. No llamé a nadie. Me fui de esa casa ese mismo día. A veces, cuando despierto de madrugada en mi nuevo departamento, escucho ruidos lejanos, como llantos ahogados que se cuelan entre los edificios. No sé si son reales o no. No me asomo. No investigo. Porque entendí algo que me da más miedo que cualquier leyenda. La Llorona no aparece para asustar. Aparece cuando alguien hizo algo terrible, y todos los demás prefirieron no mirar demasiado de cerca. Relato número 6. Nunca he vuelto a escuchar un llanto dentro de un auto sin que se me cierre la garganta. Y no porque crea en fantasmas ni en maldiciones, sino porque una madrugada aprendí que el miedo más pesado no viene de lo que no existe, sino de lo que la gente decide no ver. Todo empezó en una avenida cualquiera, de esas largas y mal iluminadas que atraviesan colonias viejas como cicatrices. Yo manejaba de noche para una app de transporte. No era por gusto. Era porque el dinero alcanzaba más cuando la ciudad dormía y la gente bajaba la guardia. Eran casi las 2 de la mañana cuando acepté un viaje corto, marcado a unas cuadras del río entubado que cruza la zona industrial. El punto de recogida estaba mal puesto. Siempre pasa. Detuve el coche frente a un parque abandonado, con juegos oxidados y un columpio que se movía, aunque no soplara viento. Apagué la música y esperé. Fue entonces cuando escuché el sonido. No venía de afuera, venía del asiento trasero. Un llanto bajo, contenido, como si alguien estuviera llorando con vergüenza. Me giré de golpe, con el corazón trepándose a la garganta. No había nadie. El asiento estaba vacío, la puerta trasera cerrada, el seguro puesto. Me quedé quieto, respirando despacio, esperando a que el sonido se repitiera. Pensé en el cansancio, en el estrés, en la sugestión. Volví a mirar al frente. El llanto regresó, más claro, más cercano, acompañado de una respiración irregular. No mames, murmuré para mí mismo, sin pensar. El sonido se cortó de golpe. En la app el viaje seguía activo. El pasajero no aparecía. Cancelé y arranqué, sintiéndome ridículo por el susto. Avancé unos metros cuando vi a una mujer parada junto a la banqueta, levantando la mano. Frené por reflejo. Era alta, muy delgada. Llevaba un vestido claro, sucio en la parte baja, como si hubiera caminado entre lodo. El cabello largo le cubría media cara. No sonreía, no se veía borracha, se veía agotada. Bajé el vidrio lo justo. Me dijo mi nombre. Eso fue lo que me heló. Pregunté cómo sabía quién era. No respondió. Me dijo que iba hacia el centro, que no tenía efectivo, que estaba buscando a sus hijos. Lo dijo como si eso explicara todo. Dudé, miré el reloj, miré la calle vacía. Pensé en seguir de largo. Pero abrí la puerta trasera. Se sentó sin hacer ruido. El coche se llenó de un olor extraño, a humedad y metal. Arranqué. En el espejo retrovisor vi que mantenía la cabeza baja, las manos apretadas sobre el regazo. Empezó a llorar.
No de inmediato. Primero respiró hondo. Luego el llanto salió solo, profundo, cansado, como si no le quedaran fuerzas para otra cosa. Me pidió perdón por mojar el asiento. Miré el espejo. Sus manos estaban manchadas. No sabía si de lodo o de sangre seca. No supe qué decir. Pregunté dónde exactamente debía dejarla. Me respondió con direcciones confusas. Siempre cerca del río. Siempre un poco más adelante. Cada vez que intentaba desviarme hacia una avenida iluminada, me pedía que siguiera recto. Hablaba poco. A ratos decía nombres, edades, fechas. Decía que gritó cuando pasó, que pidió ayuda, que nadie abrió la puerta, que ahora la gente solo decía que era la Llorona. Ahí entendí por qué algunos vecinos usan esa palabra como si fuera una solución. Nombras algo y te quitas la responsabilidad de encima. El llanto se volvió más intenso. El coche avanzaba por calles cada vez más vacías. Empecé a sentir miedo real cuando noté que el GPS del celular se había quedado congelado. El reloj del tablero parpadeó y volvió a la hora anterior. Pensé en detenerme, pero algo en su postura me hizo seguir. En una esquina sin salida, me pidió que frenara. Lo hice. Se quedó sentada unos segundos. Luego se inclinó hacia adelante. Apoyó la frente en el respaldo del asiento del copiloto y lloró como si le arrancaran algo del pecho. El sonido era tan fuerte que me dolían los oídos. Me dijo que nadie la escuchó cuando lo necesitó, que ahora nadie iba a dormir. Antes de que pudiera reaccionar, me jaló del cuello desde atrás. Tenía una fuerza que no correspondía con su cuerpo. Sentí el ardor de sus uñas clavándose. El coche se movió cuando solté el freno por reflejo. Logré zafarme y abrí la puerta de un empujón. Ella cayó al pavimento. Se levantó de inmediato. Tenía la cara llena de moretones viejos, cicatrices, una herida reciente en la ceja. Me miró con los ojos completamente abiertos, llorando, pero sin pedir ayuda. Grité. No recuerdo qué. Arranqué y me fui sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Revisé el coche al amanecer. El asiento trasero estaba mojado, no de agua. El olor seguía ahí. Fui a la policía. Me dijeron que seguramente había recogido a una indigente agresiva, que en esa zona se escuchaban llantos y que la gente le decía la Llorona. Me pidieron que no exagerara. 2 días después, un conductor apareció muerto cerca del río, golpeado, el celular destrozado. Dijeron que fue un asalto. En redes, alguien comentó que había escuchado a una mujer llorando esa noche. La paranoia se regó como aceite. Audios, videos borrosos, advertencias para no circular de noche, grupos vecinales armándose con palos y tubos. Decían que no podían dejar que esa cosa siguiera suelta. Yo dejé de manejar por unos días. Una madrugada, revisando las noticias, vi la nota. Vecinos detienen a mujer agresiva en zona del río. El video mostraba a varios hombres rodeándola. Ella gritaba nombres. Decía edades. Lloraba mientras la golpeaban. Nadie la defendía. Alguien la llamó Llorona, como si eso justificara todo. Murió 2 días después bajo custodia. Dijeron que se golpeó sola. El caso se cerró rápido. Una semana más tarde, encontraron restos de 2 niños en una zanja cercana. Dijeron que llevaban tiempo ahí. Dijeron que no estaba relacionado. Yo vendí el coche. Meses después, tomé un taxi para ir al trabajo. Era de madrugada. El conductor llevaba la radio apagada. En un semáforo, escuché un llanto bajo, contenido. Venía del asiento trasero.
El conductor se tensó, me miró por el espejo. ¿Usted también lo oye?, preguntó. No respondí, porque entendí algo que no me deja en paz. No importa cuántas veces la atrapen, no importa cuántas veces la silencien, mientras sigamos usando un nombre para no enfrentar la realidad, siempre va a haber alguien llorando en la oscuridad y alguien más que prefiera acelerar y mirar al frente. Relato número 7. Trabajo de camillero desde hace años. Turnos largos, pasillos fríos, luces que zumban. De noche, el hospital no duerme, respira, y ese llanto no venía de ningún cuarto, venía de abajo, del pasillo de servicio, que conecta con el estacionamiento viejo y más allá, con el canal que corre detrás del edificio. Un canal feo, de concreto, donde el agua aparece solo cuando llueve, y el resto del tiempo huele a metal y basura. Fuera, no dije nada. En este trabajo aprendes a no hacer preguntas innecesarias. Seguí empujando la camilla. El llanto se apagó solo, como si alguien hubiera apretado un botón invisible. A la media hora volvió. Esta vez lo escuché claro, rebotando en las paredes del pasillo de servicio. Me detuve, me quité el guante y me froté la cara, tratando de convencerme de que era una grabación, una tele mal sintonizada, cualquier cosa. Caminé hacia la puerta metálica que da al estacionamiento. Estaba entreabierta. El olor entró primero, humedad rancia, aceite viejo, algo dulce que me revolvió el estómago. Ahí la vi. Estaba sentada en el borde del canal, del lado del hospital, como si hubiera cruzado sin que nadie la notara. Llevaba un vestido claro, sucio hasta las rodillas. El cabello largo le cubría la cara. Se abrazaba el torso y se balanceaba, llorando. No hacía ningún movimiento raro. No flotaba. No gritaba. Parecía una mujer exhausta, vencida. Me quedé quieto, con la mano en la puerta. Pensé en seguridad. Pensé en cerrar y avisar. Pensé en irme. Y pensé también en todas las historias que había escuchado de niño. La palabra apareció sola en mi cabeza, como aparece siempre cuando uno quiere cerrar el tema rápido. La Llorona. Pero no se sintió como una leyenda. Se sintió como un problema real, incómodo, que nadie quería atender. No le hablé. No di un paso. Ella levantó la cabeza lentamente. Pude ver su cara entre el cabello. Moretones viejos, cicatrices mal cerradas, una hinchazón reciente bajo el ojo. Sus labios estaban partidos. Me miró sin sorpresa, como si ya supiera que alguien iba a verla. Dijo que estaba buscando a sus hijos. Lo dijo con una voz plana, gastada. No lloró al decirlo. El llanto vino después, más fuerte, como si se hubiera acordado de respirar. Dijo que gritó cuando pasó, que nadie abrió, que ahora solo le decían ese nombre. Cerré la puerta con cuidado y me apoyé en la pared. Sentí un frío raro en el pecho. Regresé al sótano y seguí trabajando como pude. No avisé, no quise meterme en problemas. Las noches siguientes, el llanto se volvió parte del ambiente, a veces lejano, a veces cerca, a veces parecía venir del ducto, a veces del estacionamiento. Las enfermeras empezaron a comentar que escuchaban ruidos. Un médico dijo que alguien tocó la puerta de urgencias a las 3 de la mañana, y cuando abrió, no había nadie. Una madrugada, entró un paciente golpeado, traído por una patrulla. Tenía mordidas en el antebrazo y arañazos profundos en el cuello.
Dijo que una mujer lo atacó cerca del canal. Dijo que lloraba mientras lo golpeaba, que decía nombres. Nadie se rió, nadie hizo bromas. Al día siguiente, encontraron restos de animales cerca del canal. Un perro, un gato. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo supieron. El hospital pidió rondines extra. Seguridad cerró el estacionamiento viejo por las noches. El llanto siguió colándose por los ductos, como si el edificio lo respirara. Una noche, mientras llevaba una camilla vacía por el pasillo de servicio, la vi otra vez. Estaba de pie, más cerca, con las manos manchadas de algo oscuro. A su lado, una bolsa negra grande, de esas de basura industrial. No sonrió, no se acercó. Dijo que nadie la escuchó cuando pidió ayuda, que ahora todos iban a escuchar. No corrí, me quedé clavado, mirando la bolsa. Pensé en cerrar la puerta y avisar. Pensé en todo lo que no había hecho. Di un paso atrás. Ella dio uno adelante. El llanto empezó de nuevo, tan fuerte que me zumbaban los oídos. Grité por radio. Seguridad tardó. Cuando llegaron, ella ya se había ido. La bolsa no estaba. A la mañana siguiente, encontraron la bolsa río abajo, atorada entre escombros. Dentro había ropa infantil, zapatos pequeños, una mochila con manchas secas. No había cuerpos. Eso fue lo que más miedo dio. El hospital se llenó de rumores. Familias que no querían salir de noche. Personal que pedía cambio de turno. Afuera, en la colonia, los vecinos empezaron a organizarse. Palos, tubos, linternas. Decían que no podían esperar a que alguien más hiciera algo. Decían que la Llorona era un peligro. La atraparon una madrugada lluviosa. Yo estaba en el sótano cuando escuché los gritos. Subí por la rampa y vi las luces, la gente rodeándola cerca del canal. Ella estaba en el suelo, sangrando de la ceja. Gritaba nombres, decía edades, decía fechas. Se defendía con uñas y dientes. Alguien le pegó con un tubo. Cayó. Nadie lo detuvo. La policía llegó cuando ya estaba inconsciente. Se la llevaron. El informe oficial circuló rápido. Mujer con antecedentes de violencia. Hijos muertos años atrás en un caso de abuso y negligencia. Episodios psicóticos. Dijeron que no había relación con nada más. Dijeron que no era ninguna llorona. Murió 2 días después en los separos. Dijeron que fue un accidente. El hospital volvió a la rutina. Cerraron el estacionamiento viejo. Sellaron algunos ductos. El llanto desapareció. Una semana después, llegó un caso a urgencias que nadie quiso comentar. Un niño encontrado en el canal, más abajo, atrapado entre basura. Dijeron que llevaba tiempo ahí. Dijeron que no tenía relación. Esa noche, mientras empujaba una camilla vacía, escuché algo distinto en el ducto. No era llanto, era una respiración baja, irregular. Me acerqué al respiradero y vi algo atorado entre las rejillas. Un pedazo de tela clara, infantil, húmeda. No dije nada. Pedí cambio de área. Me lo dieron. Desde entonces, cuando paso cerca de hospitales de noche y escucho historias de llantos, no pienso en fantasmas. Pienso en ductos de aire, en pasillos de servicio, en gente que grita cuando nadie quiere escuchar, y en cómo es más fácil ponerle un nombre viejo a algo terrible que aceptar que el terror real se nos cuela por lugares cotidianos, mientras seguimos trabajando como si nada. Relato número 8. Eran las 2:40 y tantos de la madrugada. El turno más largo, el más pesado, el que nadie quiere.
Trabajo en una autopista que conecta la ciudad con varios pueblos pequeños. De noche, ese tramo se vuelve tierra de nadie. Los traileros pasan rápido. Los conductores normales evitan detenerse. Y las historias empiezan a circular entre los que nos quedamos ahí encerrados 8 horas seguidas. Pero ese llanto no era una historia. Venía de afuera. Apagué la radio para escuchar mejor. El sonido era irregular, como si alguien llorara tratando de no hacer ruido, ahogándose a ratos. Abrí un poco la ventanilla de la caseta. El aire entró frío, con olor a pasto húmedo y asfalto. El llanto se escuchó más claro. Venía del acotamiento, del lado donde empieza una brecha que baja hacia un arroyo seco. No debería haber nadie ahí. Salí de la caseta con cuidado, dejando la pluma abajo. Caminé unos pasos, sin alejarme mucho. La luz del poste apenas alcanzaba la orilla de la brecha. Ahí la vi. Estaba sentada en el suelo, abrazándose las piernas. Llevaba un vestido claro, sucio de tierra, manchado en la parte baja. El cabello largo le cubría casi toda la cara. Se balanceaba despacio mientras lloraba, como si ese movimiento fuera automático. No gritaba, no pedía ayuda, solo lloraba. Sentí ese miedo raro que no viene de pensar en fantasmas, sino de darte cuenta de que hay alguien real ahí donde no debería estar. Pensé en la radio, pensé en llamar a seguridad, pensé en quedarme quieto y fingir que no la vi. Ella levantó la cabeza. Pude ver su cara entre el cabello. Tenía moretones viejos, cicatrices mal cerradas, una hinchazón reciente en la mejilla. Los ojos rojos, cansados. Me miró como si ya supiera que yo estaba ahí desde antes. Dijo que estaba buscando a sus hijos. Lo dijo sin llorar, como si repetirlo le doliera menos que callarlo. Dijo que se los habían quitado, que gritó cuando pasó, que nadie se detuvo, que ahora todos decían que era la Llorona. La palabra me cayó pesada en el estómago, porque yo ya la había escuchado antes. Entre los compañeros del turno nocturno se hablaba de eso desde hacía meses, de una mujer que aparecía cerca del arroyo, de llantos en la madrugada, de autos que se detenían y luego se iban rápido. Algunos decían que era una indigente, otros preferían decirle así, como si el nombre la volviera menos real. Le dije que no podía estar ahí, que era peligroso. No le grité, no me acerqué, solo hablé. Al escuchar eso, bajó la cabeza y volvió a llorar, más fuerte, con un sonido que me apretó el pecho. Regresé a la caseta y cerré la puerta. No llamé a nadie. El resto del turno pasó lento. El llanto se escuchó a ratos, alejándose y regresando, hasta que el cielo empezó a aclarar. Cuando entregué turno, no dije nada. Tampoco me preguntaron. Los días siguientes empezaron los problemas. Un conductor llegó golpeado una madrugada, pidiendo ayuda. Decía que una mujer lo había atacado cuando se detuvo a ver qué pasaba. Tenía arañazos profundos en los brazos y una mordida en el hombro. Decía que lloraba mientras lo golpeaba, que decía nombres. Otra noche, encontraron un coche abandonado más adelante, con la puerta abierta y manchas oscuras en el asiento. Dijeron que fue un asalto. Nadie investigó mucho. En los pueblos cercanos empezaron los rumores. Audios grabados desde celulares. Videos borrosos donde se veía una figura femenina caminando por la orilla de la carretera. Advertencias para no detenerse de noche. La palabra Llorona empezó a repetirse como si fuera una señal. Yo seguía viendo cosas. Una madrugada,
La vi parada junto a la pluma, del lado contrario al carril. No lloraba, solo me miraba. Tenía las manos manchadas de algo oscuro. A su lado, una bolsa negra grande, como de basura industrial. Sentí náuseas. Me dijo que nadie la escuchó cuando gritó, que ahora todos iban a escuchar. No abrí la puerta. Ella se fue caminando hacia la brecha, arrastrando la bolsa. Al día siguiente, la encontraron atorada entre los matorrales, cerca del arroyo. Dentro había ropa infantil, zapatos pequeños, una mochila manchada. No había cuerpos. Eso fue lo que desató todo. La empresa mandó más seguridad. Cerraron accesos secundarios, colocaron reflectores. Pero afuera en los pueblos, la gente se organizó. Hombres con palos, machetes, linternas. Decían que no podían dejar que esa cosa siguiera suelta. La atraparon una madrugada lluviosa. Yo estaba en la caseta cuando vi las luces acercarse. Varias camionetas, gente gritando. Me acerqué lo suficiente para verlos rodeándola cerca del arroyo. Ella estaba en el suelo, empapada, sangrando de la frente. Gritaba nombres, decía edades, decía fechas. Se defendía como podía. Alguien le pegó con un tubo. Otro la pateó. Nadie dijo que pararan. La policía llegó tarde. El reporte oficial fue rápido y limpio. Mujer con antecedentes de violencia. Hijos muertos años atrás por negligencia y abuso. Episodios psicóticos. Dijeron que vivía escondida cerca de la autopista. Dijeron que no había relación con otros casos. Dijeron que no era ninguna llorona. Murió 2 días después, en Los Separos. Dijeron que fue un accidente. La autopista volvió a la normalidad. Los rumores se apagaron. La empresa dio un comunicado diciendo que el tramo era seguro. Yo pedí cambio de turno. Semanas después, en otra autopista, escuché algo familiar mientras hacía fila para pagar una caseta distinta. Un llanto bajo, cansado, viniendo del acotamiento. El conductor delante de mí aceleró sin mirar atrás. Miré hacia la orilla. No vi a nadie. Pero en el retrovisor, por un segundo, juré ver una silueta clara, alejándose hacia la oscuridad. Desde entonces, cada vez que alguien habla de La Llorona, como si fuera una historia vieja para asustar, recuerdo esa carretera vacía, esa pluma bajada, ese llanto que nadie quiso escuchar a tiempo. Y lo que más me inquieta no es pensar que vuelva a aparecer en otra autopista. Es saber que, mientras sigamos llamándola así, siempre habrá alguien llorando al borde del camino. Y alguien más que decida no detenerse.